invitamos a María Angélica Fonseca, que le decimos Marieta. Entonces así nos vamos a conversar como si estuviéramos en la sala de la casa hablando de evaluaciones. Entonces esto es súper importante porque muchas veces cuando la persona que tiene que hacer dentro de una organización estas evaluaciones se muere el susto, se muere la pereza porque dice, oiga, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo estructuro esto para que esto sea una realidad? Entonces empiezan a hacer un caos porque entonces los líderes empiezan a decir como, oye, ¿yo qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero usted sí lo va a hacer bien, va a ser demasiado conceptual, va a ser demasiado teórico, lo va a tener que hacer como una evaluación de memoria. Entonces, aquí lo que queremos hacer hoy es como llevarlos por ese paso a paso, como entender cómo es esa estructura para que podamos darles una guía de cómo se hace esto para que sea de la manera más sencilla posible. Obviamente esto tiene por detrás un montón de estructura, de justificaciones, de un proceso cognitivo súper importante, pero a la hora de la verdad es como les vamos a enseñar cómo lo hacemos nosotros en UBITS para que ustedes puedan hoy salir con una evaluación lista. O sea, si prestan súper atención, casi que la pueden ir haciendo ustedes con lápiz y papel para que salgan al final con una evaluación de cualquier tema, si están haciendo onboarding de sus empleados, si están haciendo un entrenamiento comercial, si están haciendo cualquiera de estos cursos, que lo puedan hacer ustedes mismos y que al final del ejercicio se sientan tranquilos y cómodos, que las evaluaciones que están haciendo, más que efectivas, que obviamente necesitamos que así sean, es que sean agradables para quien las hace y también para quien las vaya a presentar, y que no se vuelva pues así como una cosa, pues como una cosa horrible, tanto de hacer como para de presentar. Entonces aquí lo que vamos a hacer con María, vamos a tratarlo de hacer como una conversación, y es ¿por qué hacer una evaluación? O sea, ¿por qué es tan importante? Luego es decir, ¿para qué lo hacemos? O sea, como entender ese propósito. Y luego ahí el paso a paso de qué evaluar, cómo evaluar, cuándo, y al final del ejercicio hacer como una recapitulación de cómo saber si una evaluación está bien hecha o no está bien hecha. Entonces, obviamente le vamos a meter toda la teoría para que ustedes tengan los fundamentos a la hora de explicarle a sus líderes cómo hacerlo y demás. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Mari, que ya está aquí conectada con nosotros, y pues contanos un poquito, Mari, de qué se trata todo este proceso, y pues aquí vamos conversando. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartirnos su tiempo y darnos este espacio para poder conversar. En función de lo que acaba de decir Tati, creo que es muy importante que empecemos como desmitificando un poco el tema de la complejidad o de la alta demanda que supone hacer una evaluación. No voy a decir que sea la cuestión más fácil de hacer, pero realmente no es tan complejo como parece. Yo creo que el punto es que, bueno, eso se puede ver a muchos motivos, pero creo que en principio se puede explicar por dos razones. Una, que es que cuando llegamos al momento de hacer evaluaciones, o sea, en nuestra vida adulta, cuando llegamos en el contexto académico o en el contexto laboral y nos vemos impelidos a tener que hacer una evaluación, venimos ya con una historia, ¿no? Una experiencia de un montón de evaluaciones que hemos venido presentando a lo largo de nuestra vida, de cuyos resultados, como cada vez han dependido cosas más importantes, ¿no? Entonces, al principio era aprobar una materia, una asignatura, aprobar un curso, pero luego de pronto fue sacar la licencia de conducción, luego de pronto fue certificar un idioma, entrar a la universidad que yo quería, no sé, entrar, clasificar dentro de un concurso de méritos, llegar a un ascenso. Entonces, como que las evaluaciones en nuestra vida cada vez se han ido complejizando, ¿no? Y han pasado de evaluar simplemente conocimiento a empezar a evaluar otros aspectos de nuestra propia vida, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestro potencial. Entonces, como traemos como todo ese historial de esa experiencia que hemos cargado de muchas emociones, entonces cuando nos vemos enfrentados a tener que hacer una evaluación, como que pensamos en toda esa experiencia, o todo eso que hemos experimentado en esas evaluaciones que hemos tenido que presentar a lo largo de la vida, y nos asusta un poco si tienen que ser muy rigurosas o no, nos asusta un poco saber, bueno, nos genera un montón de dudas pensar que podemos generar una que haga que las personas se sientan muy ansiosas o no. Entonces hay una carga emocional, digamos, dentro de la experiencia de evaluación que hace que a muchos nos cueste el momento de crear una evaluación. Eso por un lado, pienso que tiene una relación directa como con la dificultad que le atribuimos a esta tarea. Pero creo que por otro lado también está el hecho de que usualmente dentro del proceso de formación
empezamos dedicando mucha energía, mucho entusiasmo, digamos, a construir los contenidos, los recursos, hagamos esto con un video, enseñémoslo de esta manera, consigamos al mejor experto, hagamos actividades interactivas, digamos como que en el proceso de crear un contenido nos dedicamos muchísima energía como a toda la parte inicial y cuando ya tenemos que llegar al proceso de crear la evaluación, digamos, estamos ya con la energía bajita, ya es como en el pico de energía y muchas veces de recursos, ¿no? A veces estamos al límite del tiempo o estamos al límite bueno, hay muchos límites que podemos estar enfrentados en ese momento. Entonces, claro, digamos, se vuelve una situación realmente ansiosa si lo vemos de esa manera, si pensamos en la evaluación como en el colofón, como en el spin-off del proceso de aprendizaje y no como un proceso, un elemento central, ¿no? Que si lo vemos así dentro de este proceso pedagógico que tenemos diseñado, digamos, en esta imagen, debería ser no el proceso final, sino debería ser el siguiente paso después de definir el propósito de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo hago todo el contenido, todos los elementos, la didáctica, hago todo el contenido y llego al final y al final me doy cuenta que resulta que mi curso de gestión del tiempo que estoy diseñando, voy a hacer un caso de evaluación y me doy cuenta que todo el tiempo estoy hablando de la importancia de gestionar el tiempo, de lo valioso que es, de cuánta vida vas a recuperar si gestionas tu tiempo, de cómo vas a empezar a fluir mejor si gestionas tu tiempo. Y al final nunca, de pronto dentro de todo el curso, le enseñé a la persona a gestionar su tiempo, cómo se hace. Entonces, solo cuando yo llego a la evaluación y empiezo a mirar, a hacer los ejercicios, a hacer las preguntas y me doy cuenta de que he podido fallar en muchos momentos dentro del proceso. Entonces, si lo dejo hasta el final, me voy a equivocar. En cambio, si lo hago desde el principio, luego de definir el propósito, es más fácil que pueda definir qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, en qué secuencia lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, ¿no? Como que en la evaluación la hacemos porque nos organiza el proceso de aprendizaje y nos ayuda a definir el qué y el cómo. Mari, pero entonces, con todo lo que nos estás diciendo, o sea, como que esa ansiedad que se genera alrededor de, pues como esa evaluación, o sea, lo que te estamos entendiendo es que si una persona antes de hacer como el contenido del curso, piensa primero en la evaluación y todo lo que tiene que hacer, eso va como a disminuirle la dificultad como a todo el proceso y eso va a ayudar como que esa ansiedad baje o cómo funciona eso. Totalmente. Ese es justamente eso que acabas de mencionar. Sí, la evaluación, saber qué voy a pedirle al final al estudiante me va a ayudar a entender qué es lo que tengo que enseñar, cómo lo tengo que enseñar, en qué orden lo tengo que enseñar, qué casos debo mencionar, qué ejemplos debería dar, y qué tipo de recursos debería usar. Entonces, como que me da las respuestas a todas las demás preguntas. En cambio, si lo hago hasta el final, puede que luego me toque devolverme, hacer correcciones sobre el camino, que van a implicar pues, un desdoblamiento y una duplicación de gasto energético y de recursos y demás. Entonces, creo que la pregunta importante es, ¿por qué evaluar? Pues porque nos ordena el proceso de aprendizaje y nos da las respuestas para todo lo demás. Esta era como nuestra primera pregunta. En cuanto, lo planteo, lo equiparo, digamos, a como cuando uno entra a una carrera, a una competencia, uno debería saber si está corriendo una carrera de 100 metros, o está corriendo una carrera de 800, o está corriendo una maratón, ¿no? Para poder definir cómo haces tu gasto energético, qué estrategia usas, qué tanto esfuerzo das al principio, qué tanto esfuerzo das por eso al final. Digamos, el saber, el tener muy clara la evaluación va a hacer que la carrera sea mucho más fácil de correr y pues de ganar, ¿no? Eso es en función del por qué evaluar, ¿no? Entonces ahora preguntémonos, ¿para qué evaluar? Es decir, ¿para qué llegamos a la evaluación? Es decir, el propósito de la evaluación, en últimas, digamos de manera muy sencilla, es recolectar evidencias que me permitan verificar el aprendizaje, ¿no? Cuando estamos haciendo un curso virtual, digamos que es lo que hemos venido haciendo en las últimas 2 sesiones, básicamente lo que tenemos que evidenciar es qué conoce la persona, cuál es su conocimiento o cuál es su nivel de idoneidad, si sabe hacer algo, ¿no? Básicamente en una evaluación de un contenido virtual lo que deberíamos medir como son, o buscar evidencias de esos dos tipos de alcances, ¿no? Obviamente, como la evaluación no es el colofón, lo que les digo, no es un elemento aislado dentro del proceso, sino está involucrado dentro de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, debería tener también un carácter formativo. Es decir, no solamente debería ser un elemento, digamos, de certificación, ¿no? Entonces puede tener también además otros objetivos, digamos, ¿no? O otros efectos.
También una evaluación te puede ayudar a motivar a los colaboradores. Por ejemplo, te ayuda a que los colaboradores se den cuenta de que están en un proceso de aprendizaje continuo, que han mejorado eh, su desempeño frente a determinado no sé, estándar. Entonces es muy importante, digamos, que en nuestras evaluaciones también busquemos que, aparte de certificar, aparte de evidenciar el aprendizaje, nos ayuden a motivar a los colaboradores. Otra razón súper importante para la que deberíamos evaluar es para que los colaboradores reconozcan la pertinencia de las enseñanzas. Es decir, muchas veces nos pasó en el colegio que teníamos que aprender, por ejemplo, no sé, los casos de factorización. ¿Te van a servir en la vida? No sabemos. Uno cuando es pequeñito, sale del colegio, uno no sabe eso para qué le va a servir, pero sabe que es obligatorio aprenderlo. Cuando uno ya es adulto, uno, el ejercicio es distinto. Uno aprende solo aquello que sabe, o se esfuerza en aprender solo aquello que sabe que le va a servir para algo. Entonces, cuando hacemos una evaluación y de pronto le ponemos un caso al estudiante y el estudiante tiene que utilizar lo que aprendió para resolverlo, entonces, claro, en el ejercicio se va a dar cuenta, ve, eso que me explicaron sí tiene sentido, sí tiene aplicación en la vida real, es pertinente y lo puedo usar. Entonces, en esa medida, la evaluación también me sirve para eso, para que la gente descubra el valor de lo aprendido, ¿no? Y es súper importante, digamos, pensar en esto cuando construimos una evaluación. También las evaluaciones nos sirven para brindarles retroalimentación a nuestros colaboradores y obviamente también dentro del contexto laboral podemos utilizar para incentivar, digamos, su dedicación al proceso de formación y desarrollo, ¿no? Para darles, veamos algunos beneficios, algunos reconocimientos por el esfuerzo que están poniendo pues, en incrementar o mejorar su desarrollo. Oye, Mari, pero entonces cuando, o sea, digamos, con todo este cuento que nos estás echando de la motivación, de la pertinencia, de la retroalimentación y es incentivar como a los colaboradores que, pues como que vayan mejorando el tema de tanto de conocimiento como de idoneidad con todos los ejemplos que nos estás poniendo desde el colegio y demás, que obviamente pues uno a veces dice como, que estoy aprendiendo eso, y obviamente uno se da cuenta después del tiempo, con la experiencia que uno tiene, pues como que cada cosa tiene pues como hace parte como de cada uno de esos ladrillos que uno va poniendo a la hora del conocimiento que uno va teniendo y que la vida le va poniendo como escenarios en los que uno puede utilizar estas cosas. Entonces, esto nos va a llevar seguramente a qué es lo que vamos a evaluar, esos resultados esperados y qué es lo que nosotros usamos o qué es lo que, digamos, como una regla que nosotros podríamos usar para saber qué es lo que tenemos que evaluar. Es decir, cómo utilizamos los fundamentos para saber que esos resultados esperados sí son los que son. Exactamente. Es decir, básicamente cuando nos preguntamos qué es lo que debemos evaluar, es exactamente eso. Es decir, qué es lo que estamos esperando, cuál es el objetivo de aprendizaje que nos hemos planteado. Ese es el fundamento, digamos, cuando al momento que yo tengo que decidir qué voy a evaluar, tengo que volver a mi paso anterior, que lo vimos en la sesión anterior con Gina y con Nata, en el que nos explicaban la importancia del objetivo de aprendizaje. Entonces, es tan importante definir el objetivo porque es el que nos plantea cuál es el resultado que yo espero de este proceso de aprendizaje. Y allá es a donde tengo que ir, o es el punto de partida de la evaluación, ¿no? Entonces aquí en esta diapositiva, que luego les vamos a compartir para que vean pues, en detalle todos los ejemplos, les puse, por ejemplo, 4 objetivos que podría tener un curso de almacenamiento, sobre almacenamiento, ¿no? Entonces uno podría crear un curso de este tipo para que el estudiante aprenda a explicar algo, para que el estudiante aprenda a utilizar un criterio para tomar una decisión, para que aprenda a hacer un cálculo específico o para que aprenda a argumentar algo. Digamos, las opciones son muchas y pues dependen de la necesidad, de la que también hablábamos la sesión pasada, que tenga la compañía para pues, al momento de crear este curso. Entonces yo tengo que, lo primero que tengo que hacer al decidir qué es lo que tengo que evaluar es ir al objetivo de aprendizaje y darme cuenta específicamente qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo le pedí, pues, eso que me planteé como originalmente dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, si tengo que explicar lo que quiero es que el estudiante explique, ahora, entonces, ¿cómo voy a conseguir evidencias de que el estudiante es capaz de explicar? Si lo que el estudiante tiene que hacer un cálculo, entonces, ¿cómo voy a conseguir esas evidencias de que el estudiante sabe hacer el cálculo? Seguramente eso lo puedo evidenciar a través de presentarle diferentes problemas, diferentes escenarios y que el estudiante me haga distintos cálculos. Pero si lo que yo quiero es que el estudiante aprenda a argumentar algo o utilizar un criterio, digamos, tengo que pensar en qué evidencias debo recopilar para que esto pueda, digamos, ser observado y pueda ser medido dentro de la evaluación, ¿no? Eso pues, nos trae otra vez, nos retrotrae otra vez a lo que hablábamos en la sesión anterior de la taxonomía de Bloom, ¿no?
que es como, bueno, una de tantas, digamos, esquematizaciones de cómo son los procesos de pensamiento que utilizamos para resolver distintas tareas o para funcionar en la realidad de los seres humanos. Hablamos de que en la sesión pasada, de que el nivel más básico es recordar, vamos, volver, evocar algo que ya hemos aprendido, digamos, es el nivel más básico. Luego ya el proceso de comprender es más complejo, el proceso de aplicar algún conocimiento sube el nivel, analizar, evaluar, crear. Entonces, por eso es tan importante, y les reitero nuevamente, al momento de crear el objetivo, basarnos siempre en una estructura, digamos, de este tipo, para saber exactamente qué es lo que estamos pidiendo al estudiante y saber exactamente qué es lo que queremos medir. Mario, pero entonces cuando uno habla como de la taxonomía de Bloom, uno en cada evaluación tiene que usar todos esos verbos, pues como todo ese alcance, o uno simplemente se enfoca en algunos y después pues va viendo si mete algunos o cómo funciona eso. Esto depende claramente de lo que quieres medir, ¿no? De la necesidad de aprendizaje que detectaste al inicio del proceso. Por ejemplo, si yo lo que necesito es que los empleados de mi compañía aprendan a utilizar los extintores para pagar distintos tipos de conflagraciones, seguramente no tengo que irme al nivel de analizar y que los estudiantes aprendan a hacer análisis bueno, un análisis complejo de lo que es un incendio, de cómo se debe, sino lo que necesito es que aprendan a recordar cuál es el extintor que debe utilizar en este caso de incendio. Entonces ahí podría limitarme, digamos, a hacer una evaluación, a hacer un contenido que se enfoque en que los estudiantes aprendan a recordar eso en el momento en que lo necesitan. Pero seguramente sí, mi propósito de aprendizaje es que los estudiantes aprendan a, no sé, empoderar a sus empleados. Ahí no me basta con que recuerden qué es el empoderamiento o cómo se empodera un modelo, sino necesito que aprendan a aplicar ciertas estrategias, hacer análisis que, por ejemplo, les permita detectar las cualidades de cada empleado, los potenciales de cada uno, cómo organizar esto, cómo sincronizar, digamos, a su equipo de manera pues, más óptima. Entonces, significa que mi curso debería ir al nivel de análisis y seguramente así pues, puede variar en función de cada objetivo o propósito de aprendizaje. Eso depende. Igual, como lo mencionas, uno podría mezclar diferentes, diferentes niveles, digamos, dentro del mismo contenido. Digamos, esto no es una cuestión de unos o ceros o de que solamente es un contenido para aplicar o solamente es un contenido para analizar. Eso se puede, digamos, mezclar y pues, realmente incluso más recomendable hacerlo. Claro, pero entonces mira que, por ejemplo, ahí Capacitación Megamedia hace un comentario que yo creo que es importante, pues como agarrar aquí, porque pues yo sé que nos vamos a meter a hablar pues, de ejemplos como comprender, aplicar, analizar. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se queda solamente como en la teoría, como en los conceptos? O sea, como que no nos podemos quedar cortos ahí, porque finalmente los líderes nos van a decir, oiga, ¿saben qué? Eso está demasiado fácil, eso es pura teoría, ¿eso para qué? Oiga, ¿cómo sé de verdad si la gente sabe esto? Y no nos quedamos en eso, porque entonces después cómo se aplica, después cómo se analiza, y yo como colaborador, ¿qué hago con eso? Es decir, como que uno necesita contexto para saber cómo aplicar las cosas. Y finalmente, por ejemplo, aquí, nosotros que trabajamos tanto en el desarrollo, pues como ayudar a desarrollar las competencias, pues no solamente es la capacitación de, oiga, sí, apréndase qué tipos de extintores hay, sino, oiga, si me encuentro un extintor, si hay un incendio, ¿cómo los uso? ¿Sí me entiendes? O sea, como que deme casos reales, deme contexto y ayúdeme, no me deje solamente en la teoría, porque eso puede que esté como mandado a recoger. Entonces, ¿cómo usar pues como esa pirámide de la taxonomía de Bloom para no quedarnos corticos como en ese primer nivel, sino como darle un poquito más de alcance al estudiante a la hora de hacer la evaluación? Bueno, aquí hay varias cosas. Yo creo que en principio hay, digamos, una falsa creencia, podemos decir, en pensar que, por ejemplo, el nivel de comprender o que la comprensión es algo muy básico. Aun cuando esté en la base, digamos, de la pirámide, no es un proceso realmente que digamos, sea también como de caja negra, ¿no? Como algo entra, algo sale, algo entró, se comprendió y salió. No, es un proceso que requiere un montón de sus procesos internos. Es muy importante evaluar el conocimiento, la comprensión del conocimiento siempre va a ser importante. Ahora, quedarnos solo en la comprensión, luego limitarnos a lo que ya más teórico o simplemente evaluar si la persona conoce un concepto o no, obviamente es reducir el alcance que podría tener un proceso formativo, ¿no? Entonces aquí quería incluso pues, ampliar un poquito, planteando un poco cómo deberíamos decidir, digamos, a qué nivel llegar en función de lo que queremos medir, ¿no? Entonces, si lo que queremos medir es un conocimiento,
¿sí? Que la persona conoce un concepto, sabe que es un riesgo operativo. Necesitamos que al final de esta formación el estudiante sepa que es un riesgo operativo y por qué no es lo mismo que un riesgo reputacional o otro tipo de riesgo. Entonces se vuelve solamente a una evaluación de conocimiento y para ponerle preguntas de recordación y preguntas de comprensión. Pero si lo que yo quiero es evaluar la idoneidad, que es a donde deberíamos apuntar en nuestros cursos virtuales, en nuestras evaluaciones de estos contenidos, tendríamos que enfocarnos en hacer preguntas de aplicación, preguntas de análisis y ya ojalá actividades más complejas de evaluación y de creación, ¿no? Aquí lo que les planteaba anteriormente, digamos, es muy importante volver a la taxonomía y que pues, aquí en UBIS particularmente nos enfocamos muchísimo en los 3 niveles, digamos, de la parte del medio de la pirámide, comprender, aplicar y analizar, tanto en nuestras evaluaciones de los contenidos que tenemos en plataforma, como en los assessments que estamos creando de competencias, digamos, como que es nuestro énfasis, porque consideramos que es como aquello que debería garantizar un proceso de aprendizaje, ¿no? Y obviamente decidimos no quedarnos solo en un nivel u otro, sino combinamos preguntas de todos estos tipos. Ahora, uno se pregunta, uno cree que todo el mundo sabe qué es comprender, o que tenemos la misma idea de lo que es comprender o no comprender un conocimiento. Eso no es tan cierto, ¿no? Digamos como que pueden haber distintas definiciones o distintas comprensiones del concepto de comprender. Entonces, por eso es muy importante definir esto al principio de la evaluación. Acá tenemos una definición súper sencilla para nosotros, para UX, por ejemplo. Comprender es, uno comprende un conocimiento cuando es capaz de explicarlo, cuando lo puede demostrar, cuando lo puede ejemplificar, cuando lo puede relacionar con otros, generalizar. Digamos, es entender desde el principio de la evaluación qué voy a considerar como comprender. Para nosotros puede ser eso, esto está basado en la taxonomía de Bloom, pero cada organización puede pues, hacer su propia definición de qué considera que es la comprensión. Oye, Mari, entonces digamos que nosotros empezamos aquí por comprender y ya empezamos a decir, listo, ¿cómo vamos a estructurar estos, pues como si cada uno de los verbos o de los niveles que yo quiero darle como a la evaluación, cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues hace unos meses era una novedad el tema de ChatGPT y esas, pues como, y empiezan a haber miles y miles de herramientas, BART, ChatGPT, bueno, y mil que más han salido. Entonces uno dice, oiga, eso me va a reemplazar, eso me apalanca, eso me ayuda a desbloquear, o sea, ¿cómo uso yo esas herramientas para que de verdad me ayuden como a que esto fluya un poquito y que me ayude a construir unas buenas evaluaciones? O sea, digamos como si las vamos a usar, cómo escribir esos prompts o cómo pedirle esos requerimientos a este tipo de herramientas para que me ayuden pues como en el grado de dificultad que yo necesito, de acuerdo con lo que yo estoy buscando. Eso es súper clave, mira. Bueno, te lo respondo en dos partes. Lo primero es, no hay que tenerle miedo a utilizar ese tipo de inteligencias generativas, inteligencias artificiales, para apoyar el proceso de construcción de evaluaciones. Digamos, no pensemos que van a ser, digamos, la solución mágica para hacer las evaluaciones o que de ahora en adelante una evaluación la va a poder construir perfectamente una inteligencia artificial. No es así, no estamos en ese punto todavía, pero sí puede ser un punto de partida para empezar, digamos, a construir una evaluación. Por eso es tan importante esto que estoy mencionando, esta es la segunda parte, y es, si yo defino desde el principio, para mi evaluación, o para mi área, o para mi empresa, vamos a considerar que una persona comprende cuando hace esto, defino cuáles son las tareas que debería hacer un estudiante para demostrarme, para darme esas evidencias de que está comprendiendo. Es muy fácil utilizar esas definiciones o esas descripciones de las tareas, tanto para que una persona común y silvestre cree las preguntas de la evaluación, como para que una inteligencia artificial lo haga. Entonces, yo me planteo en el nivel, si comprender para mí es esto, entonces yo digo, bueno, ¿qué tareas podría hacer el estudiante para demostrarme esto? Entonces de pronto tendría que encontrar una nueva forma de definir algo. O podría aprender a reconocer, a garantizar que puede reconocer el significado de un concepto entre otros, entre una lista de varios conceptos. O que puede señalar aquello que no es el concepto, que puede hacer un ejemplo, que puede comparar las características de un concepto con otro. Entonces, lo que les decía ahorita, de que el estudiante sepa al final que me pueda comparar qué es un riesgo financiero, qué es un riesgo operativo, qué es un riesgo reputacional. Eso es un ejercicio de comprensión. Yo tengo que saber tener en mente cuál va a ser la tarea con la que el estudiante me va a demostrar que sabe comprender. Si yo hago este ejercicio, digo, no, el estudiante va a aprender, tiene que ejemplificar o tiene que aprender a reconocer el significado de un concepto entre varios. Esto lo puede hacer tanto una persona común y silvestre como una inteligencia artificial como ChatGPT.
Aquí en este slide les comparto un ejemplo, uno de tantos, en el que yo utilicé el ChatGPT para crear una pregunta de comprensión. ¿Qué hice? Al diseñar el prompt, lo que le pedí fue que me produjera un resultado con las siguientes directrices. Uno, que actuara como un profesor experto en el tema. Entonces, claro. Segundo, que adecuara el contenido, digamos, de su respuesta a una audiencia específica. Que leyera un texto que le voy a entregar y que a partir de ahí me planteara unas preguntas en las que el estudiante tuviera que identificar un concepto dentro de varios. Que igual no copiara, digamos, textualmente el contenido que yo le doy, porque la idea no es que simplemente me plantee unas preguntas de recordación, sino que me haga un ejercicio realmente en el que el estudiante deba comprender y que además le genera una dificultad alta esas preguntas. Y aquí la inteligencia me mandó 9 preguntas, me pedí 3, perdón, 3 preguntas con esas descripciones. Entonces, lo que toca hacer en este momento lo que es utilizar inteligentemente la inteligencia artificial, aprender a hacer estas solicitudes a la herramienta, sabiendo de antemano qué es lo que yo necesito que el estudiante me demuestre. Entonces, como que el primer paso es saber exactamente qué tarea le debo pedir. Y con esto ya puedo armar todo lo que quiera, tanto utilizando el ChatGPT como utilizando pues, la inteligencia humana. Digamos, aquí esta es una pregunta del nivel de comprender que yo elaboré, digamos, que esta humana elaboró para pedirle al estudiante la misma, como que hiciera el mismo ejercicio anterior, que definiera, que tomara un concepto y me dijera cuáles son sus características. Esto lo creé igual para hacer un ejercicio de comprensión. Digamos, lo puede utilizar una inteligencia, lo puede utilizar cualquier ser humano común y silvestre que entienda cuál es la tarea que debe realizar el estudiante. Que precisamente, o sea, Ivonne García y Claudia nos habían dicho, oiga, ¿sabe qué? Es que como, cómo darle como más nivel a esa versión de comprender y que no nos quedemos súper, pues como súper en lo básico. Entonces yo creo que con este ejemplo que traes, es importante ver cómo, o sea, como que esto evoluciona y no se queda súper en lo básico, sino que de verdad ayuda, o sea, apalancado lo que nos acabas de mostrar en ChatGPT, pero también ya trayéndolo a un ejemplo, pues cómo se aplican esas evaluaciones de esta forma. Entonces, cómo le damos una manito a nuestros asistentes a que sepan cómo utilizar ese tema de comprender de una forma más avanzada para que no se queden, digamos, como, o que no sientan por lo menos que se quedan como en ese nivel básico a la hora de construir las evaluaciones. Bueno, lo mismo que decía anteriormente, es muy importante que igual que garanticemos los fundamentos, es decir, garanticemos que el estudiante comprenda el concepto antes de que me llegue a analizar, digamos, escenarios o aplicar, digamos, estrategias. Digamos, es muy importante siempre ir ahí y no quiero que quede la idea de que hacer preguntas de solo comprensión es demasiado básico o es demasiado obvio. No, es importante. Lo que pasa es que no deberíamos quedarnos solo en esas preguntas, obviamente, sino ir más allá. Pero siempre es importante que la persona sepa ubicar un concepto dentro de su clase, dentro de su tipo, compararlo con otros, saber cuáles son, digamos, sus insubordinadas, sus subordinadas, sus subordinadas, que se puede organizar, estructurar, digamos, en su mente un conocimiento. Eso es básico y hay que seguir haciéndolo y está bien. ¿Que podemos utilizar las inteligencias? Las podemos utilizar. ¿Cómo? Pues gestionando prompts, o sea, estas instrucciones de la mejor manera, de la manera más completa posible. Entonces, es entrenarnos nosotros mismos para entrenar la inteligencia artificial en la solución, digamos, de ese tipo de tareas. Ahora, lo que les decía al principio, no significa que esto vaya a ser la panacea o que yo coja esa pregunta y la pueda copiar directamente en la evaluación. Seguramente tengo que revisarla, seguramente tendría que ajustar el lenguaje o ajustar algunas características, pero pues ya es una base principal. Entonces aquí, con este ejemplo que les planteaba de este ejemplo que yo construí, digamos, quería además, bueno, paralelamente irles mostrando como ejemplos de cómo utilizar estas o cómo solicitar evidencias de estos procesos de pensamiento, pero además mostrarles cómo se debería ver una pregunta bien construida. Es una pregunta bien construida, tiene un enunciado, como ven aquí, unas opciones de respuesta que si se dan cuenta tienen más o menos la misma extensión, ninguna parece sobresalir más que otra, digamos, en términos de extensión, o parezca muy evidente que es la respuesta correcta, porque es la única que coordina con la frase inicial. Si se dan cuenta, y en la parte de abajo tenemos la justificación de por qué la respuesta A es la respuesta correcta, por qué la B no lo es, por qué la C no lo es, por qué la D no lo es. Digamos, no podemos, al momento de crear una evaluación, poner un enunciado o una pregunta, la respuesta correcta, y ponernos, inventar nosotros tres como para
ocupar espacio, rellenar, ¿no? Siempre que tiene que haber una justificación detrás de esas opciones, y eso es una manera de garantizar que realmente sí estamos midiendo la comprensión y no simplemente estamos midiendo como la capacidad del estudiante de identificar o hacer análisis literal de la frase y completarla, o hacer un tipo de, digamos, un análisis superficial, ¿no? Entonces, como en la complejidad del enunciado, en la complejidad de las opciones de respuesta, es donde está la garantía de que no nos estamos quedando en un nivel muy básico, sino que le estamos dando, digamos, nivel a esas preguntas de comprensión. Entonces recuerden siempre, misma extensión de los contenidos, coherencia, digamos que la frase coordine con las demás, que siempre haya una justificación, eso es súper básico, digamos, son claves, digamos, de construcción de preguntas que debemos tener en cuenta, no, obviamente no solo para las preguntas de comprensión, sino para todos los tipos de preguntas. Oye, Mari, me da una risa cuando dices que la panacea de las preguntas, pero la verdad es que sí. Y es que, bueno, aquí yo creo que ya Mari les dio como unos ejemplos de ese comprender para hacerlo de una forma distinta, pero yo creo que, digamos, como el siguiente paso ya es el tema como de aplicar, que es como el siguiente paso en la pirámide. Sin embargo, cuando hablamos de aplicar, muchas veces esto se confunde con que la persona tiene que hacer un proyecto, tiene que hacer el súper entregable, una presentación, un pitch, o sea, mil cosas dentro de la organización y uno dice, oiga, no tengo el recurso humano para estar presentando esto de una manera u otra. Entonces, ¿uno qué hace para este tema de aplicar? O sea, ¿cómo se aplica el conocimiento? ¿Cómo ayuda a uno que el colaborador aplique el conocimiento? Porque finalmente esto va a ser una forma importante para que ese colaborador o ese estudiante de verdad adquiera ese conocimiento y lo pueda usar más adelante. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no sea simplemente así, presente un proyecto, hágalo así? Porque bueno, se puede hacer escalable también, porque no podemos tener un ejército de personas que estén siempre calificando evaluaciones, porque entonces pues eso no es sostenible en el tiempo, pues, y la productividad se puede ir se puede ir muy lejos en una organización. Así es, y creo que el problema ahí nuevamente es en la comprensión o la que tenemos, la idea que tenemos todos de qué es aplicar, de cuál es un proceso de aplicación, ¿no? Pensamos siempre que es llevar allá, llegar al proyecto o llegar a o sea, una construcción muy grande de, de algún, sí, algún un producto, digamos, como tal. Y no es así, digamos, lo que les decía al principio siempre es como, volvamos a la definición, clarifiquemos para nosotros qué vamos a entender que es aplicar, y luego de ahí definamos cuáles son las tareas que debería hacer el estudiante para demostrar que se está aplicando algo. Entonces, básicamente cuando uno aplica algo, es cuando uno aplica un conocimiento o un contenido, es cuando se sirve de él, cuando lo usa para tomar decisiones, resolver problemas o probar hipótesis. Entonces, sí, aplicar no tiene que ser necesariamente entonces crear un proyecto, sino simplemente pronto solucionar eficazmente un problema real, dar una solución para un problema, poner a prueba una hipótesis, construir algo, digamos sí, pero no tiene que ser de una gran envergadura, digamos, lo podemos hacer dentro de una pregunta, lo podemos hacer dentro de una prueba cerrada, entonces es muy fácil de aterrizar si nos vamos a la comprensión clara de lo que es aplicar, ¿no? Una otra forma de aplicar es argumentar una decisión, hacer un cálculo, ya es hacer una aplicación, predecir un evento, lograr predecir un evento o un resultado, ese es hacer un ejercicio de aplicación, producir una gráfica o sí, un esquema de visualización, una tabla de un contenido, ya es una manera de aplicar el conocimiento. Entonces, bueno, pensemos otra vez que aplicar es simplemente utilizar el conocimiento, que ya no solo demostrar que tengo el conocimiento, sino que lo sé utilizar, ¿no? Que tengo la idoneidad, vamos al término, para utilizar ese conocimiento. Entonces, nuevamente, si tenemos claro eso, a partir de este tipo de tareas, podemos plantearle a una inteligencia que nos ayude con ese tipo de preguntas o dárselas a nuestro experto o a nuestro creador de contenido, a nuestro formador, y para que a partir de eso genere preguntas. Entonces, aquí contenemos preguntas como esta que tenemos aquí, de ejemplo que les pongo, en la que planteamos una situación en la que una persona debe hacer un cálculo del stock de seguridad de un producto específico, digamos, seguimos con el ejemplo de cadena de abastecimiento, le damos unos datos y la persona tiene que devolvernos un ejercicio de cálculo, digamos, que implica que estamos viendo aquí que la persona sabe cómo se calcula un stock de seguridad y que sabe operar, digamos, los diferentes elementos, digamos, o componentes de esta fórmula, digamos, para dar un resultado sobre eso. Entonces aquí se dan cuenta, les planteo también 4 opciones de respuesta. Otra cosa muy importante aquí es que podemos ver aquí, en cuanto a la calidad de una buena pregunta, es que si ustedes se dan cuenta, bueno, no sé si lo alcancen a ver o hacer el ejercicio ahorita mentalmente,
todas las opciones son opciones posibles de combinar esos datos iniciales. Es decir, yo no pongo la pregunta, la persona tiene que calcular algo, darme una información específica, la respuesta correcta, y las otras tres me las invento. Le invento números, le invento datos, le invento unidades, sino que deben ser lógicamente, podrían ser respuestas lógicamente posibles a la pregunta que estoy haciendo. Entonces es muy importante siempre que no subestimemos la inteligencia del evaluado y que además garanticemos que si estamos midiendo lo que estamos midiendo, acá estamos midiendo el cálculo, entonces tenemos que garantizar que las opciones de respuesta nos pueden identificar si el estudiante sabe o no hacer ese cálculo, sabe o no manejar esa fórmula que le estamos dando. Si evidentemente le ponemos respuestas que son obviamente erróneas, pues no estamos verificando eso, sino que estamos verificando de pronto un ejercicio que el estudiante haga de descarte o de acierto, porque estamos hablando de unidades, entonces acá dice 3 semanas, esta dice 3 semanas, esa debe ser. Digamos que no haga ese ejercicio, sino que haga un ejercicio realmente consciente. Entonces, nuevamente, la complejidad de la pregunta, el ejercicio que hagamos para definir el enunciado, para definir cada opción de respuesta, es lo que nos da la calidad de la evidencia que vamos a recoger al final de la prueba. Entonces no basta con poner problemas, digamos, o situaciones problemáticas, sino pensar siempre en darle complejidad a esa presentación. Entonces, no, ahí seguimos al siguiente nivel, digamos, dentro de nuestra pirámide, que les decía que es muy importante, es llegar al nivel de analizar, ¿no? Y pasa lo mismo que pasa con aplicar, que pasa con comprender, que todos pensamos que analizar es una cosa o es otra. Entonces, básicamente, volvamos a la definición. Analizar para nosotros en UBITS es separar un todo en sus partes, una idea, un concepto, un procedimiento, un contenido en sus partes, para profundizar en el conocimiento de cada uno o comprender los nexos entre cada parte. Entonces, igual, acá tenemos unos ejemplos de tareas posibles que le podemos pedir a los estudiantes en la evaluación para que nos demuestren que están sabiendo analizar, ¿no? Pues que identifiquen los principios de ordenación de un procedimiento. Porque hay que hacer el tercer paso primero que el cuarto, por ejemplo. Que debamos establecer comparaciones entre las partes de un todo, reordenar o recombinar las partes de algo, reconocer patrones, y deducible, hacer ese tipo de tareas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de crear preguntas como esta que les planteo aquí, en la que el estudiante está, digamos, en la que se le invita al estudiante a hacer una deducción a partir de una fórmula. Entonces no necesitamos que el estudiante solo nos demuestre que conoce la fórmula, que la comprende, que la sabe aplicar, sino que además entiende, digamos, qué pasa si yo le cambio un factor o aumento un factor, y entonces, ¿qué efecto tiene eso sobre otro? Entonces, un ejemplo, luego lo pueden mirar con más detalle, pero nuevamente es como un ejercicio para mostrarles como que podemos ir llevando de forma muy sencilla, sin tener que plantear casos gigantes, ni complejidad, ni problemas enormes, estos tipos de tareas dentro de la evaluación, ¿no? Aquí pasamos a nuestro siguiente tema en cuanto a qué es o cómo se construye una evaluación. Eso te iba a preguntar, Mari, o sea, porque es que o sea, como que hemos abarcado diferentes conceptos, o sea, ya llevamos un ratico aquí conversando el tema. Ahora la pregunta es, pues que ahorita estamos hablando de batallones y ejército para poder revisar como esas respuestas o esos proyectos y demás. Entonces, ¿cuándo usar una respuesta abierta? ¿Cuándo usar una respuesta cerrada? Pues como para ver en términos de evaluaciones eso qué hacer. Claro, podemos evaluar esos tres tipos de procesos de pensamiento con preguntas tanto de tipo abierto como de tipo cerrado. Las preguntas de tipo abierto pueden ser cuestionarios, entrevistas, actividades, talleres, ensayos, proyectos como el que mencionabas. Y las respuestas cerradas, pues ya las conocemos todos, son aquellas que tienen única respuesta o aquellas que tienen múltiples respuestas, ¿no? Entonces, que se puede hacer selección, falso y verdadero, ordenar, emparejar. Esto depende, la elección sobre una u otra depende de muchas cosas. Lo primero que mencionabas antes es el ejército de personas, el recurso que tengamos para que nos hagan o nos ayude a hacer esa calificación de las respuestas abiertas. Esto, pues, el ejercicio de calificación de una pregunta de respuesta abierta es mucho más complejo, más largo, y digamos, y si hacemos una evaluación masiva, digamos, dentro de nuestra empresa o para un área, para un grupo, puede llegar a generar a implicar mucha energía y muchos recursos, ¿no? Entonces depende, la decisión, digamos, en últimas, la respuesta es, la decisión depende de los recursos que tengamos, del tiempo que tengamos, de la capacidad humana que tengamos para esto, porque tampoco podríamos darle esta información a una inteligencia artificial y que la inteligencia artificial califique, por más bien que le demos los criterios, digamos, no,
no estamos tampoco todavía en ese nivel. Podríamos apalancarnos un poco en esto, pero igual no nos ayudaría del todo. Entonces tendríamos que dedicarle mucho tiempo a esto. Nuestra sugerencia siempre es utilizar preguntas cerradas y no pensar en la pregunta cerrada como en algo más limitado, en algo más reducido, en algo eh, sí, como reduce el alcance de la prueba, sino pensar que simplemente es una forma de presentar una pregunta. Y ahí podemos jugar de muchas maneras. Dani, entonces ya digamos que teniendo claridad sobre esto, entonces vos ahorita nos estabas hablando pues como de los elementos que tiene que tener una buena pregunta, entonces con un instructivo, el enunciado, las preguntas, entonces rápidamente, porque ya vamos terminando, entonces, ¿cómo se hace ese instructivo y cuáles son esos pasos para que esas preguntas queden bien hechas? Mira, te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Digamos, sabemos que las preguntas de respuesta cerrada deberían tener como mínimo esos componentes. Un instructivo inicial, el que me describe la tarea que debo resolver. Entonces le voy a decir aquí al estudiante, mire, te voy a presentar 10 preguntas en las que son enunciados incompletos que tu tarea es completar. Básicamente, voy a presentar 25 preguntas de opción múltiple y tu tarea consiste en seleccionar la respuesta correcta. Te va a presentar 30 problemas de razonamiento matemático. Tu tarea consiste en hacer los cálculos y escribir la respuesta correcta. Entonces, básicamente, el instructivo es súper clave dentro de la evaluación y es como parte de lo que garantiza el éxito de la evaluación. Y es que darle al estudiante la información suficiente y necesaria para que él pueda hacer una evaluación, pues digamos, cumplir con la evaluación en los términos, en el tiempo, en el modo que queremos que lo haga. ¿Qué debería incluir un buen instructivo? El tiempo total que tiene la persona. Entonces, el estudiante al inicio encuentre cuál es el tiempo que tiene para resolver la prueba, el número total de ítems, saber que yo puedo entrar y puedo encontrar una pregunta y cuando me doy cuenta resulta que son 100, digamos, no sé nunca cuántos son, después de una tarea como nunca acabar. Si yo desde el principio sé que son 15, 10, 20, pues me organizo también en términos del tiempo que tengo y sé hacer como el cálculo para poder resolver la tarea. Entonces hace como que también la experiencia del estudio, del evaluado, sea más tranquila, sea más cómoda, sea menos ansiosa, le quitamos esa carga, digamos, psicológica de la que hablábamos al principio y le ayudamos un poco a que el resultado sea el mejor posible. También deberíamos darle siempre, en ese instructivo inicial, el número de respuestas correctas con lo que se aprueba. Digamos, el criterio de calificación debe ser transparente siempre y es básico que esté dentro de su instructivo. O sea, aquí, como ven, les planteo 3 tipos de instructivos que deberían estar al principio de una prueba. Son muy sencillos, solamente pues deben contener este tipo de elementos. Eso en cuanto al instructivo. En cuanto al enunciado, ese enunciado se puede formular como pregunta, como hemos visto, como un texto incompleto, como también hemos visto en los otros ejemplos. También puede ser un caso, un problema situacional en el que le pongamos al estudiante. Puede ser una lista para ordenar o una afirmación que el estudiante deba calificar. O sea, acá hay un ejemplo en el que el estudiante presenta un pequeño contexto y una pregunta. Las opciones de respuesta pues, también se deben crear en función del enunciado. Entonces, lo que planteamos son preguntas, pues pueden plantearse como respuestas, ¿no? Que puede ser de tipo texto, numérico, código, bueno, de cualquier tipo de contenido. Si lo que ponemos es un texto incompleto, pues las opciones deberían ser frases que completen ese enunciado, básicamente. Si lo que ponemos es un caso, entonces lo que tenemos que poner alternativas de solución para ese caso. Si ponemos una lista para ordenar o para emparejar, pues debería estar digamos, el enunciado deberíamos tener las 2 listas para que el estudiante pueda emparejar. Si ponemos una afirmación para que califique como falso y verdadero, las opciones de respuesta deben ser falso y verdadero. Podemos verlo aquí muy claramente en varios ejemplos. Este puede ser un enunciado para calificar, ya que le tenemos las opciones de respuesta, falso o verdadero. Aquí les muestro los otros tipos de enunciados que mencioné. Por ejemplo, cuando tenemos un texto incompleto y lo que el estudiante debe hacer de completar el texto a partir de una lista que se le da al estudiante para que ubique, digamos, el texto correcto dentro del enunciado, del contenido que le damos. O, por ejemplo, le podemos pedir que organice algo, que empareje 2 columnas o que haga el ejercicio de ordenación a partir de este modo de presentar, digamos, la pregunta. Entonces, es súper importante también que cuando vamos a diseñar la prueba veamos cuál es el alcance de nuestro LMS, qué opciones nos da. Usualmente tienen todo este tipo de opciones y más, ¿no? En las que el estudiante pueda escribir la respuesta, digamos, hay más opciones, pero es súper básico que desde el principio sepamos cuál es el tipo de preguntas que podemos manejar y a partir de ahí, pues construyamos pensando en cuál es la tarea que necesitamos que haga el estudiante y qué es lo que nos debería demostrar con él al resolver correctamente esta tarea. Otro elemento importante, les decía, instructivo, enunciado, opciones de respuesta
Y muy, muy clave, es importante que siempre haya una retroalimentación. Lo que les planteaba al principio en alguno de los ejemplos, de que todas las opciones deberían tener una justificación, porque es correcta o porque es incorrecta. Eso se llama criterio de verdad. Eh, y usualmente también pasa que pensamos en que la retroalimentación de una evaluación debería ser siempre como de carácter motivacional, ¿no? O lo lograste, o esta no lo lograste, te equivocaste, o correcto, incorrecto, síguelo haciendo. Así no debería ser una buena retroalimentación. Una respuesta correcta debería tener siempre una afirmación, digamos, una afirmación de respecto a que el estudiante sepa si se completó o no completó la respuesta, y que el estudiante, en la respuesta correcta, deberíamos darle siempre un argumento de por qué la respuesta es correcta, lo que les decía al principio, la justificación. Cuando la respuesta es incorrecta, no deberíamos o castigar al estudiante, hacerlo sentir mal, ponerle dedito abajo o algo así, sino buscar siempre que, nuevamente, la evaluación sea formativa, como es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, guiarlo con esta retroalimentación para que el estudiante recuerde o repase lo que aprendió. Entonces, el feedback que le damos, debemos indicarle que la respuesta no es correcta sin descalificar al estudiante, y además deberíamos darle una pista acerca de dónde cometió el error sin darle la respuesta correcta directamente. Oye, Mari, yo creo que aquí, o sea, das como los 4 elementos que son, pues, como indispensables a la hora de hacer una buena pregunta para que sea una buena evaluación. Entonces, hablas del instructivo, del enunciado, de las opciones de respuesta y de lo importante que es la retroalimentación. Aquí Joana Cabral les dice, o sea, como que se podría ser más práctico, más enfocado a competencias y que se demuestre en tiempo real. Obviamente sí. Es decir, o sea, la retroalimentación es demasiado importante porque el estudiante va a saber en qué está fallando o qué hizo bien como para validar eso. Entonces hay que darle una explicación más allá de decirle, listo, bajo, medio, alto, lo que sea. Es como decirle, oiga, va bien en esto y cómo se conecta eso a las competencias, como dices tú, Joana. Entonces, creo que aquí vamos cerrando y vamos a la última parte de esta sesión para saber cuándo es una buena evaluación. O sea, cómo ustedes cuando abran, pues como hagan sus evaluaciones, ¿qué es lo que tienen que revisar? Pues como ese checklist o esas preguntas que ustedes mismos se deben hacer para saber si la estructura, los instructivos, enunciados y demás están bien hechas para que ustedes puedan justificar, fundamenten con los líderes cuando les digan, oye, esto está malísimo, o esto está espectacular, ustedes puedan, digamos, como tener esa guía para saber qué es lo que está bien o mal. Entonces aquí, digamos, Mari, me gustaría como que hiciéramos un resumen, una recapitulación de todo lo que hemos conversado para ver esto, cómo se llevan, pues cómo se llevan este conocimiento para que puedan empezarlo a hacer. Y ya pues después de esta explicación tuya y recapitulación, pues vamos a las preguntas si los asistentes nos quieren hacer. Es muy fácil, digamos, lo que tú dices es como devolvernos a todo lo que hemos hablado y como si sintetizarlo en una lista muy corta, digamos, de un checklist que deberíamos revisar. Uno, una buena evaluación mide el objetivo de aprendizaje básico. Otra cosa que debe pasar con una buena evaluación es que no deben medir nada que no se haya enseñado. Eso pasa muchísimo, aunque no lo vean en las evaluaciones, porque cuando nos inspirábamos al momento de crear la evaluación o se nos ocurre un problema, no sé qué, y luego nos damos cuenta que eso nunca lo enseñamos, ¿no? Entonces, cuando vemos la respuesta, nos damos cuenta que el estudiante siempre falla en esta pregunta, y dice, ¿pero por qué? Pues, claro, nunca lo enseñé, ¿no? Es súper importante que siempre mida algo que se enseñó. Tercero, perdón, debe estar diseñada para que el colaborador demuestre esos procesos cognitivos superiores a recordar, lo que les decía al principio, que demuestre que puede comprender, que puede aplicar, analizar o ir al nivel de evaluar y crear, ¿no? Vale, esa es una garantía de una buena evaluación. Otra garantía es que esté creado para que el colaborador pueda resolverla con suficiencia dentro del tiempo establecido. Esto es súper claro. No podemos crear una evaluación de 50 ítems para darle al estudiante que lo resuelva en una hora, cuando sabemos que el promedio de lectura de una persona común y silvestre es de 250 palabras por minuto. Es imposible. Entonces tenemos que hacer un ejercicio juicioso de mirar que no saturemos al estudiante y que el estudiante realmente se encuentre en una evaluación que pueda resolver con suficiencia dentro del tiempo que le damos. Si son 15 minutos, una evaluación de 10 preguntas, de 5, bueno, dependiendo de la complejidad, ¿no? Como buscar siempre que darle al estudiante la experiencia de una evaluación en la que él pueda pensar, pueda hacer el ejercicio de analizar, el ejercicio de aplicar, digamos, no presionarlo para que nos entregue un resultado sin darle el tiempo para que haga el ejercicio del proceso de pensamiento que le estamos pidiendo que haga.
Otra, muy importante también, es que una buena evaluación debe estar conseguida para que todo el mundo que tome el curso la pueda responder sin sentirse excluido, digamos, como que esté ajustada al nivel educativo de las personas, que tenga un nivel lingüístico, digamos que en términos formales o coloquiales, digamos, que todo el mundo lo maneje, que no sesgue a una población, digamos, o una persona o un grupo porque hace preguntas relacionadas con la cultura o utiliza términos, modismos propios de otro país, digamos que sea una evaluación homogénea en la que todo el mundo la pueda responder. Eso es clave para una buena evaluación, que sea compleja y diversa. Les hablaba al principio de la motivación. Una evaluación no debería ser aburrida, no debe ser una experiencia traumática, sino debe ser una experiencia agradable. Uno debería poder disfrutar el proceso de resolver una evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que el estudiante pueda disfrutarlo? Pues haciéndole las preguntas interesantes, poniendo situaciones que el estudiante diga, esto sí me puede pasar en la vida real, o esto me ha pasado, yo no sabía cómo hacerlo y ahora sí lo voy a poder hacer. Es como darle esa significatividad a las preguntas, porque cuenta con un instructivo inicial claro, suficiente, digamos, es como, son garantías mínimas que le deberíamos dar a una buena evaluación. Y ya en términos específicos, los enunciados pues deberían estar escritos con corrección ortográfica, deben ser realistas, significativos, evitar estos sesgos que les menciono locales, emocionales o lingüísticos, brindar la información necesaria y suficiente para resolver la tarea, digamos, debemos garantizar que le damos al estudiante todos los elementos para que él pueda darnos la respuesta con la evidencia que necesitamos recopilar. Y específicamente las opciones de respuesta deberíamos, obviamente, que todas deben estar claramente justificadas, y sepamos por qué cada cual es correcta o incorrecta, que estén diferenciadas y que no sean ambiguas, sino jugar a ponerle cascarita al estudiante a lo que le, sí, sino jugar a que, eso jugar no, sino buscar que realmente estén midiendo lo que queremos medir y que sean opciones posibles y que sean, que le permitan al estudiante hacer este ejercicio de diferenciación, que estén pues redactadas en el mismo tiempo en modo verbal. Esto no solamente por corrección lingüística, sino porque es muy fácil a veces, cuando la tarea es completar un enunciado, simplemente por la redacción, por cómo están escritas o por la longitud, detectar cuál es la respuesta correcta. Entonces hacemos una buena definición, de escritura, digamos, redacción de estas opciones de respuesta en el mismo modo, tiempo y lugar, no le damos chance a que el estudiante haga simplemente un análisis literal, sino que nos está demostrando que realmente está haciendo un análisis complejo de la tarea, ¿no? Bueno, que tienen la similar extensión, que no sesgan no producen o no favorecen el acierto por descarte. Digamos, esos serán como los elementos básicos para una buena evaluación, en principio, digamos, en los términos que hemos venido hablando el día de hoy. Muchas gracias, Mario. Yo creo que ahí está bien completa la explicación. Después deja de presentar para que hagamos dos preguntas que nos dieron en el chat. Y es una que es Dari Efraín Vaz, que creo que es importante, y es cómo hacer, pues cómo construir evaluaciones para personas que tienen un nivel muy básico, un nivel muy bajo de conocimiento en la materia. O sea, cómo hacer para acercarse a ese tipo de personas que con una evaluación que no tienen mucho conocimiento del tema. Bueno, aquí les he planteado un tipo de evaluación en la que hay un enunciado, un texto, pero esto es solo un modelo de evaluación. Digamos, podemos acercarnos a partir, por ejemplo, de imágenes. Digamos, si es un nivel demasiado básico, lo que queremos es que el estudiante aprenda a saber que en tal caso, en un caso de emergencia, de aplicar un botón y apagar una máquina y llamar a un supervisor, pues le ponemos esas tareas en imágenes. Digamos, podemos utilizar muchísimos recursos para que el estudiante, por ejemplo, si es un tema de complejidad de lectura, o si es bueno, pueden haber muchas variables involucradas, buscar la manera de garantizar que el estudiante hace el mismo procesamiento cognitivo, no importa cuál sea el modo en que me lo demuestre. Es decir, puede ser también, bueno, si no tenemos la oportunidad de hacerlo de esta manera, una entrevista, bueno, podemos buscar otras maneras de hacerlo posible. Bueno, con ejercicios de gráficos, con ejercicios de historias, ¿no? A veces de pronto para muchas personas es más fácil resolver una pregunta cuando está involucrada en un relato, ¿no? Entonces, yo voy a la tienda y compro tal cosa, y entonces el señor no me da las vueltas mal, entonces yo que sé el cálculo, digamos, para muchas personas o para ciertos grupos etarios, por ejemplo, o ciertos grupos en determinadas regiones, es mucho más fácil involucrarse en eso, generar el proceso cognitivo que se necesita cuando estamos involucrados dentro de una historia, ¿no? Eso hay que conocer muy bien, algo que hablábamos en la sesión anterior, a quién nos estamos dirigiendo con la evaluación, y a partir de ahí buscar diferentes alternativas. Entonces, pilla que Elena Pérez, no sé, o sea, cómo
pues como creamos metodologías para que la evaluación conecte con las personas, y es justo lo que estás diciendo. O sea, es decir, en la medida que nosotros conozcamos, o la persona que va a construir la evaluación conozca ese público objetivo, vas a ver qué tipo de escenarios, qué tipo de situaciones, qué tipo, pues como que está enfrentada esa persona para poder llevarle un caso o una situación de la vida real, donde la persona se sienta conectada con esa situación y pueda saber pues, de qué se trata el problema y cómo entrar a resolverlo. Entonces yo creo que esa es como una forma para poder conectar, o sea, entender quién es ese personaje, para poder, pues, el público, para poder saber pues, cómo hacen las cosas. Y aquí, por ejemplo, Marcela también nos hace pues, como un comentario que creo que va muy a dialogar con lo que estamos trabajando ahorita, es que las personas en su entidad no necesariamente hacen cursos y se están certificando. Entonces, como porque ya tienen algunos conocimientos. Entonces, aquí nos dice como cuántas preguntas deberían fijarse para un tipo de evaluación para certificar un conocimiento. Entonces, aquí empezamos a hablar de evaluaciones versus assessments, que son cosas diferentes, pero que se complementan. Entonces, no sé, Mari, pues como que nos puedes contar al respecto para poder saber, pues, como ese número de preguntas a fijar para, para estos casos, cuando ya la persona tiene los conocimientos, pero se necesita como certificar en un conocimiento o una competencia específica. Claro, esto ya es una evaluación de un nivel, digamos, un poquito más elevado, en la que lo importante aquí no solo definir el proceso de pensamiento que le queremos pedir al estudiante, sino tener muy claro el constructo, así se le llama, digamos, técnicamente, que vamos a medir. Entonces, es una competencia, si es una aptitud, si es el dominio de un idioma, debemos tener muy claro de entrada, digamos, que es el constructo, generar un proceso de construcción de preguntas no solamente basado en esto que les planteo, en esos como tips que les planteo, sino apoyado, digamos, con modelos o basado en modelos psicométricos, ¿no? Que nos permitan identificar que cada pregunta sí mide técnicamente, psicométricamente, lo que estamos pidiendo que mide, lo que estamos creyendo que mide, ¿no? Porque, bueno, nosotros podemos hacer el mejor esfuerzo de crear una muy buena pregunta, pero siempre podemos entrar en la duda, ¿será que sí está midiéndome que la persona es un buen líder o no es un buen líder? ¿O que solamente recuerda lo que el curso o lo que el experto del video dijo que era ser un buen líder? Entonces es un ejercicio distinto. Entonces creo que la respuesta aquí son evaluaciones más complejas de las que deberíamos tener el apoyo de personal de psicometría, que nos ayude, digamos, a garantizar la validez, la confiabilidad de la prueba, la consistencia interna de las preguntas, la homogeneidad, la significatividad y un montón de otros criterios que se evalúan en ese tipo de contenidos, porque ya, digamos, es una envergadura más alta, digamos, si al final de la evaluación yo tengo que certificar, garantizar o poner mi firma en que esta persona es un líder, o que esta persona sabe Python, o que esta persona, no sé, sabe tal competencia, pues debemos ser mucho más responsables en esta construcción y apoyarnos como estos modelos. Obviamente también existen muchas herramientas que podemos utilizar para este tipo de contenidos, pero pues mi sugerencia siempre, y es básicamente lo que estamos haciendo en este momento en Ubits, es lo que hacemos en el equipo que yo trabajo, y que trabajamos con 4 psicómetras, y definimos para cada pregunta pues, un montón de dimensiones, y cada opción de respuesta debe apuntar a una dimensión, un montón de complejidades, digamos, que le agregamos a las preguntas para poder hacer este ejercicio, digamos, responsablemente de garantizar que esta prueba al final mide lo que está midiendo, mide el constructo que estamos pensando que mide. Buenísimo, Mari, pues entonces ya con esto, como damos, pues le quiero dar la palabra a Marce, porque ya, pues digamos que hicimos una recopilación de muchas cosas, cómo se utiliza la taxonomía de Bloom, el aplicar, el analizar, el comprender, o sea, cómo se mezcla la teoría con la práctica. Entonces yo creo que aquí les damos muchos insumos para que puedan trabajar en sus evaluaciones, y pues seguramente próximamente nos estamos encontrando para ayudarles, a seguirles ayudando a que puedan hacer sus contenidos y puedan seguir capacitando a sus colaboradores en las empresas en las que trabajan.